Cometí un error de novato y juntos vamos a aprender de él. Bienvenidos a esta actualización de la construcción del aerodeslizador UH-18XSPW. La letra X es por ser una versión experimental. Hoy les comparto cómo volví a caer en un error cuya lección aparentemente no aprendí la primera vez. Le estoy llamando error de novato porque para ser alguien que ya tiene casi 20 años trabajando con resina epoxi, la causa del error fue algo que uno generalmente aprende en sus primeros proyectos. Para este molde deseo una superficie transparente, lisa y que pueda tolerar mucho abuso mecánico, por lo que elegí una resina para topes de mesa de las llamadas tabletop con protección ultravioleta incorporada. Por experiencias anteriores ya sabía que siempre que la humedad relativa no sobrepasa el 95%, la resina lograría polimerizar sin problemas. Para ese momento eran las 15:54. Reviso en mi celular los datos de la estación meteorológica y me está indicando un 90% de humedad relativa. Sí noto que la humedad durante el día había alcanzado un máximo del 97%, pero 2 horas antes de este momento había llovido un poco, se había nublado. En el momento que consulto ya la lluvia se ha detenido, el sol está afuera, la temperatura está subiendo, entonces consulto el histórico de los días anteriores y como pueden ver acá, la temperatura se ha mantenido bastante estable últimamente. El día anterior, el día 14, sí había alcanzado un máximo de 97%, pero también había alcanzado un mínimo de 52%. Y justamente ese mínimo había sido aproximadamente a las 4 de la tarde, mismo momento en el día anterior. Con todo esto, pues decido, vamos a proceder. Activo la resina, le incluyo el catalizador y comienzo a trabajar. Pero ahí estuvo el error, que en vez de consultar el pronóstico de precipitación y humedad para las próximas 24 horas, tomé como parámetro el patrón climático de los días anteriores. ¿Adivinen lo que pasó? De nuevo estamos a las 15:55 y veo que la humedad relativa real era de un 94%, no de un 90% como estaba viendo en el celular, porque el celular también me estaba diciendo que esa era data de hace 5 minutos, una data en tiempo real, detalle que se me pasó por alto. Entonces la humedad estaba en 94%, que es ya prácticamente en el límite superior. Efectivamente se mantuvo bajando. Yo terminé de trabajar a eso de las 16:20 y siguió bajando, pero más tarde volvió a subir a las 18:20 a 95% y básicamente se mantuvo en ese rango del 95, 93, sobre todo el 95 durante las próximas 12 horas. No vino bajando hasta el día siguiente a las 8:30. A ver acá, mira donde se mantuvo 90 y tanto por ciento y vino bajando ya a las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué causó que esa humedad se mantuviera tan alta? Vamos al día anterior y si vemos el tema de las lluvias, aquí está la lluvia que les conté a las 14 horas, que fue relativamente pequeña, pero luego a las 18 horas volvió a llover, llovió de nuevo a las 20 horas y llovió de nuevo a las 21 horas y 30 minutos y ya para ese momento no había sol para evaporar la humedad ni para calentar el aire. Por eso se mantuvo así de alto. Regresé al taller el 16 de febrero a las 11:25 y encontré una resina aparentemente bien polimerizada, transparente, dura y lista para continuar el trabajo. Yo aún no era consciente de lo que había pasado en las 12 horas anteriores. Lo peor, los efectos no se harían notar hasta 3 días más tarde, por lo que continué trabajando de forma normal.
El 18 de febrero a las 13:55 empiezo a lijar en seco la misma capa de resina que había aplicado el día 15 de febrero y todo parecía estar bien. Para esto estoy utilizando una lijadora eléctrica de mano con papel de grano 80 porque para entonces la resina ya había endurecido demasiado para lijarla simplemente a mano. A las 14:09 los poros del papel de lijar comienzan a congestionarse y a atascarse en algunos puntos de la superficie, algo que no suele ocurrir con materiales duros y bien compactados. Cambio el papel por otro nuevo porque quizás el papel ya era muy viejo. A las 14:13 el nuevo papel se congestiona también. Entonces cambié la lijadora de mano por una lijadora de banda con una cinta de lijar grado 80, que es significativamente más agresiva que la lijadora de mano eléctrica. A las 14:14, un minuto después, la banda de la lijadora ya estaba totalmente congestionada y la superficie se había vuelto suave y como de goma, parecida al borrador de un lápiz. Un minuto más tarde me doy cuenta del error que cometí el día 15 por no haber tomado el pronóstico del clima. La resina se había contaminado y estaba deshaciéndose desde dentro hacia afuera. Decepcionado, detengo la videograbación, pues necesito evaluar el siguiente curso de acción. ¿Qué tiene que ver el clima con todo esto? Como podemos ver en este cuadro, entre las resinas comunes para trabajos de plásticos reforzados con fibras, el epoxi es la más resistente a los químicos, a la humedad, a los esfuerzos mecánicos y al fuego. También es la menos pesada comparando volumen contra volumen. Por eso también generalmente es la opción más costosa. Pero todas esas características positivas del epoxi se obtienen después que la resina está 100% polimerizada, curada y hasta post-curada al horno. Mientras los componentes están en su estado primario, son muy vulnerables a los contaminantes y sobre todo a la luz ultravioleta y que deben mantenerse herméticamente sellados para evitar la contaminación por humedad. Aunque no te mencionan directamente la humedad relativa en sus manuales, sí vas a encontrar referencias acerca del enrojecimiento por aminas y también vas a encontrar productos que son diseñados específicamente para trabajar en climas marinos y en climas tropicales. ¿Qué tienen en común los climas marinos y tropicales? Que tienen mucha humedad. Ya por ahí podemos deducir que el resto de los productos no toleran niveles de humedad tan altos. Dentro de los fabricantes más tradicionales, quiero resaltar a West Systems, Easy Composites, Jamestown Distributors, que también se comercializa como Total Boat, y a USA Composites. Ninguno de ellos me patrocina, pero hay que resaltarlos porque han hecho un muy buen esfuerzo de documentar y educar al usuario. Vamos a ver qué tienen cada uno de ellos en sus páginas. Iniciamos en este artículo del blog de Total Boat de julio 2022, trabajar con epoxi en climas cálidos. Y aquí ya nos comienzan a decir que para obtener mejores resultados tenemos que trabajar con una humedad relativa inferior al 85%. Y más adelante vuelve y te lo dicen que lo ideal es que la humedad esté entre 50 y 60%. Tienen otro artículo fechado febrero 2021 donde vuelve y nos dice que la humedad relativa esta vez debe estar entre 0 y 90. En la sección de preguntas y respuestas frecuentes de USA Composites, aquí en la pregunta número 35, donde habla de trabajar en climas fríos y húmedos, nos advierte que a pesar de estar trabajando bajo techo, si en el exterior llueve mientras el epoxi está húmedo, puede ser que se contamine la superficie con humedad y el epoxi nunca cure correctamente. Y en la parte de soluciones sugeridas, me dice que si esto sucede, será necesario eliminar ese epoxi por medios mecánicos, ya sea raspando o lijando el epoxi contaminado.
En la página de preguntas frecuentes de Web Systems tiene un artículo corto acerca del revestimiento transparente cuando se vuelve turbio y habla de que la humedad y la condensación y sugiere aplicar calor moderado al revestimiento que está parcialmente curado para eliminar la humedad y completar el curado. Es importante recordar, no necesariamente las recomendaciones o los parámetros de un fabricante aplican a productos similares de otro fabricante. Siempre tener eso en cuenta. ¿Cómo resolví el problema? De todos los que consultamos, solo Web System propone un método para salvar la resina cuando el problema ya se presentó, lo que hay que celebrar porque puede salvarnos el pellejo a más de uno. Pero, yo no estoy utilizando una resina de Web Systems para este proyecto, y 2, aunque usare una resina de ellos, en este caso en particular, el molde es una pieza de PETG salida de una impresora 3D. Es decir, es un termoplástico que la impresora calentó, le dio forma y luego enfrió para que mantenga esa forma. Y yo no tengo una forma de aplicar suficiente calor a la capa superficial de resina sin calentar también el plástico que está debajo. La posibilidad de dañar la forma del molde es mucho peor que la posibilidad de perder la capa de resina ya comprometida. A excepción de Web Systems, todas las fuentes y mi propia experiencia previa dicen lo mismo. Esa resina contaminada es inservible. Nada que apliques por encima va a corregirla. Y al ser el Epoxy tan resistente a los químicos, tampoco habrá un químico que pueda penetrar la resina, sacar la humedad y reparar los enlaces atómicos dañados. En mi caso particular, las superficies que se dañaron no son superficies principales, son más bien superficies de rozamiento de una pieza contra la otra al momento del armado, por lo que teóricamente podría haber tapado el error con alguna otra capa dura, MDF por ejemplo, sellarlo y olvidar que alguna vez existió el problema. Pero siempre estaría el riesgo de que la tapa se caiga y las piezas ya no calcen bien unas con las otras. Además de que la conciencia no me dejaría dormir tranquilo. Mi solución fue comenzar un lento proceso de remover mecánicamente la resina dañada. Primero lo intenté lijando, pensando que el daño era superficial. Luego pasé a utilizar una espátula y fuerza bruta hasta que llegué de nuevo al PETG original. Todo esto demoró una semana, tiempo que pude haberme ahorrado si hubiese visto el pronóstico del clima y hubiese escogido una ventana de tiempo con condiciones más favorables. El pronóstico del tiempo no es infalible, se hace con datos globales, pero el clima varía a nivel local, y sin embargo, ese pronóstico es mucho mejor que un estimado al ojo por ciento basado en puros datos históricos. De todos modos, me dio mucha curiosidad la recomendación de Web Systems y coloqué al sol algunos de los pedazos que retiré de la resina contaminada, pero ninguno tuvo un cambio favorable en mi caso. Les dejo con el timelapse del proceso de remoción de la resina y de aplicación de la nueva capa. Si encuentro fotos o videos de la primera vez que me pasó este mismo problema, allá por la Navidad del 2023, los incorporaré también al final de la edición. Moraleja de la historia: no dejemos que la emoción nos ofusque. Siempre comprobar el pronóstico del tiempo y documentar todo lo hecho, así como las condiciones bajo las que se hizo, para poder aprender de nuestros errores. Gracias por acompañarme hasta acá. Los veo en la próxima actualización del proyecto.